¿Qué tal, Casolati? Nico Wiñaski los saluda con Miki Balbiani y Nati López en esta semana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen ¿Cómo día, andan? ¿cómo le Buen va? día. Muy bien, ¿Qué, gracias. qué le parece en principio un análisis del caso en general y después le preguntamos en particular por lo que pasó en la cárcel de General Viar? Ok, lo primero Sí. que habría que decir respecto a esta fuga es que no es una fuga artesanal, sino que es armada con logística y con financiamiento de afuera. Lo Ajá. primero, no es algo artesanal, no son dos muchachos, ¿sí? Dos ladrones de poca monta, ¿sí? Que se escaparon de la cárcel. El segundo punto es que sin duda ha habido complicidad y connivencia de la fuerza penitenciaria, pero a mi modo de entender no hay una complicidad solo de el cabo Pérez y el cabo López, ¿sí? Que por 2 pesos lo dejaron escapar. Acá hay una complicidad generalizada en términos de una estructura penitenciaria que promovió y prohijó esta fuga y que tiene que ver con el momento político en la provincia de Buenos Aires. Es increíble, pero cada momento de la provincia de Buenos Aires donde hay un recambio político, y por ejemplo las autoridades políticas nuevas intentan de alguna manera meterse con dos fuerzas que son las que manejan la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires, que es el Servicio Penitenciario Bonaerense y la Policía Bonaerense, siempre pasan algunos hechos en un contexto de parecidos a estos, ¿sí? Entonces yo creo que es una fuga pagada, es un acto de corrupción que tiene que ver con la corrupción estructural que existe en la provincia de Buenos Aires en términos del Servicio Penitenciario Bonaerense, no es artesanal y además tiene carácter extorsivo, es un mensaje a las nuevas autoridades políticas de que la caja del servicio penitenciario no se toca. Lo increíble de todo esto es que quien viene, ¿no?, a modificar esta estructura de corrupción penitenciaria que hoy la gobernadora está denunciando y que además yo vengo denunciando hace mucho tiempo, es la misma persona que desde el año 2005 al 2009 mantuvo intacta la caja política y de recaudación ilegal del servicio penitenciario, que es Fernando Díaz. ¿Ves? El doctor Fernando Díaz fue ¿Qué cargo nombrado. ocupa Díaz? El Fernando Díaz va a ocupar por lo que Ah, ahora va a ser el titular, ¿no? Del el servicio. titular del Claro. servicio penitenciario, fue titular del servicio penitenciario en la gestión de Solá y Di Rocco como ministro de Justicia, y fue titular del servicio penitenciario en la primera gestión de Scioli y Stornelli, si no me equivoco. O sea que Ahora, tendría, a ver, discúlpeme que lo interrumpa, algún sí, vínculo con Aníbal Fernández, por ejemplo. pero sin duda, a ver, el doctor Fernando Díaz ha sido cajero, ¿sí?, del PJ en la provincia de Buenos Aires de los últimos años, del 2005 al 2009, manejó la caja del servicio penitenciario, con la caja con esta mirada político-clientelar que tiene el PJ en la provincia. Sí, recaudó, a ver, dicho en términos más claros, recaudó con el presupuesto penitenciario y con la corrupción penitenciaria y con las compras y contrataciones, recaudó para el PJ en la provincia de Buenos Aires. Y hoy, esta misma persona que ostenta el récord de tener casi 700 muertos en una gestión de 5 años, 700 muertos, ¿eh? Escucha, Sí, sí, Nicolás, sí, sí, es impresionante. sí, y ¿sabes qué? Es Y Magdalena, las 33 muertes de Magdalena son en la gestión de este buen hombre. de la cárcel de Magdalena, claro, Exactamente. Entonces, del la persona que motín. ostenta el récord de mayor cantidad de muertos en el servicio penitenciario, los mayores índices de corrupción y de degradación penitenciaria, es la persona que hoy, sí, viene a salvar la entidad, al servicio penitenciario de la degradación en la que se encuentra. O sea, llamamos al zorro, sí, para que nos cuide las gallinas. Esto es lo extraño y lo y particular. Y yo no les creo de las buenas intenciones políticas y de políticas públicas que tenga la gobernadora. Lo que pasa es que tiene que ver con la gobernabilidad, ¿sí? Sí, aquí hay que poner un recaudador para que garantice la recaudación ilegal, porque si no se toca la gobernabilidad en las cárceles. ¿Y eso sabe qué significa? Si se toca la gobernabilidad, motines y muertes en las cárceles. Y nadie quiere pagar el costo político que pasa esto. Entonces, ¿qué se hace? Se trae nuevamente a un zorro para que cuide a las gallinas. Es fuertísimo lo que está contando, o sea, de alguna manera está diciendo que lo que pasó tiene que ver con un mensaje del servicio penitenciario y tal vez de Aníbal Fernández al nuevo poder político de la provincia y que además para pactar o para que generar una situación de, digamos, de paz entre comillas, se elige a Díaz para que justamente se genere este statu quo de los negocios del servicio penitenciario.
Pero Nicolás, y si no, ¿cómo se explica que Fernando Díaz está denunciado en San Martín? Yo hice la denuncia, yo lo denuncié en más de una oportunidad, Fernando Díaz, por distintos hechos de corrupción, pero en San Martín está denunciado en el año 2008 por haber comprado él, junto con el gobernador Solá y el ministro de Justicia Di Rocco, escucha esto, comida para 1.500 presos, cuando había solamente 100 presos en las 3 unidades. Y durante un año, la provincia de Buenos Aires, vos, yo y quienes viven en la provincia de Buenos Aires, pagamos, ¿sí?, comida para 1.500 presos, cuando en realidad había solo 100 presos. Y él está imputado en la causa. ¿Sí? No está procesado porque el Poder Judicial, en estos años en la provincia de Buenos Aires, ha sido una mera cáscara, ¿sí? Ha sido un sello de goma que va según los vaivenes políticos. Pero, y Solá fue el que, Solá, quien lo coloca en el gobierno provincial en este momento, a Fernando Díaz, porque fue hombre de él en su momento, ¿sí? Es el mismo gobernador que construyó 3 cárceles sobre un relleno sanitario, dándole de tomar agua contaminada a los detenidos, a los agentes de servicio y a los familiares de los detenidos. Entonces, vos fíjate, esa persona que hizo un desmadre como gobernador de todo el servicio penitenciario es quien hoy propone al nuevo gobierno provincial el nuevo interventor o jefe del servicio penitenciario bonaerense, denunciado en muchas causas, en la principal esta de San Martín que te digo, por haber comprado comida para 1.500 pibes, chicos detenidos, cuando en realidad había 100 personas nada más. Sí, pero... Sí, Casolati, discúlpeme, soy Miki Balbiani, buen día. Buen día. Sabe que, para poner blanco sobre negro, estamos hablando de una historia de gángsters y de mafia, de eso estamos hablando, y yo coincido que no son ladrones de poca monta, pero tampoco los que se escaparon son 3 mentes brillantes, no son el Chapo Guzmán, digamos. Lo que pasa es que forman parte de un engranaje y de protección política y de mafia y de gángsters, y ellos están ahí, digamos, cayeron en esta. Ahora, lo que le quiero plantear, por ahí excede lo que usted me puede decir, pero me interesa su opinión. ¿Cómo se hace para solucionar esta estructura corrupta del servicio penitenciario? ¿Cómo se hace para solucionar esta estructura corrupta de la bonaerense que desde este lado del mostrador me da la sensación de que no están haciendo lo necesario y lo suficiente para atraparlos, para capturarlos? ¿Qué piensa usted con respecto a esto? A ver, acá hay medidas, acciones concretas que te las puedo enumerar y que nos va a llevar seguramente unos cuantos días de encontrártelas, te puedo decir algunas, y otra medida que tiene que ver con algo mucho más estructural y que parece filosófico. Lo primero que hay que hacer es romper la política pública del doble pacto de gobernabilidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el poder político, cuando asume la provincia de Buenos Aires, hace un pacto con la bonaerense y con el servicio donde les dice, ustedes manejen determinados conflictos, determinados niveles de conflictividad, en las cárceles que no haya motines, y en la bonaerense que no haya grandes delitos que generen temor y zozobra social, y yo les permito que ustedes sigan enriqueciéndose. Y el segundo pacto de gobernabilidad es cuando la bonaerense, con la mafia y con la delincuencia, genera el segundo pacto, que le dice, bueno, ustedes manejen, ¿sí?, la cosa en la afuera, pero me recaudan para mí. Y en el servicio penitenciario pasa exactamente lo mismo. Las autoridades penitenciarias que ya negociaron con el poder político negocian con un grupo de detenidos y le dicen, muchachos, ustedes manéjenme en la cárcel, hagan lo que quieran, pero ¿saben qué? Que no haya muchos muertos, que no haya motines, manéjenme en la cosa. Si se rompe el pacto de gobernabilidad, hay que tener cojones para romper ese pacto, ¿sí? Hay que decir, lo rompo y no negocio con lo ilícito. Si se rompe eso, a partir de allí hay un montón de medidas concretas. La primera, obviamente, parece pequeño lo que te digo, pero lo primero es no nombrar a quien fue el responsable de tantas muertes y tanta degradación penitenciaria. Si no podemos nombrar a alguien que ha hecho caja para el PJ en la provincia. Primer tema, ¿no? Sí. Nombrar a alguien honesto y con formación. Esta persona puede tener formación, desconozco si la tiene, pero puede tenerla, pero que es honesto, que no es honesto, seguro que no lo es, porque está denunciado por corrupción. Bien. Y después hay medidas, ¿sí? Otra de las medidas es generar todo un sistema nuevo de empresas proveedoras del Estado y romper la cartelización que hay en la provincia de Buenos Aires. Hay 10 empresas, ¿sí?, que proveen todas las cosas a las cárceles. Son las mismas que negocian con el servicio penitenciario, son las mismas que negocian con el poder político en las contrataciones, son las mismas que negocian, ¿sí?, menos comida que entra a la cárcel, menos leche, menos alimentos, menos todo, a cambio de devoluciones, de retornos que pasan a formar parte de la caja política. Romper el pacto de gobernabilidad significa romper con la mafia, con la bonaerense y con el servicio penitenciario. Ahora hay que bancársela, hay que denunciarlo, hay que decirlo y bancársela. Nadie quiere bancársela. En este caso la gobernadora Vidal, lamentablemente, sí, creo en sus buenas intenciones, lo que ha tenido que hacer es negociar con parte de esta mafia. Por eso que lo nombra Fernando Díaz, por eso que lo nombra a un hombre de Solá, nombra a una persona que ha estado recaudando para el PJ en la provincia de Buenos Aires, para quien manejó el PJ en la provincia, que es un diputado, que es Landó, que si ustedes investigan, Landau se escribe... el apoderado del Frente para la Victoria Nicolás, en las elecciones. te pido esto, averiguá Landau,
lo digo así para que se entienda, Sí. ¿qué cargos tuvo en los últimos años en la provincia de Buenos Aires? Siempre estuvo vinculado o como diputado o como subsecretario vinculado al servicio penitenciario y a lo que es la bonaerense, siempre vinculado a las cajas de recaudación. Averígüenlo. Fíjense que fue subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia, después volvió a ser subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y de Seguridad, siempre vinculándose con las dos cajas. Lo primero que hay que hacer, repito, y parece muy simple lo que digo, pero es así, hay que romper el doble pacto de gobernabilidad. Para eso hay que tener cojones y animarse a hacer. Y no sé si la gobernadora se va a animar a hacerlo, si es el momento y el contexto para hacerlo. Sí. Yo creo que hay temores, por eso la extorsión del servicio, marcando la cancha de entrada. Le hago las dos últimas preguntas en una. Sí. ¿Usted sabía antes de que pase de este escape que algo podía efectivamente ocurrir? Y lo segundo, ¿cuáles son las responsabilidades de la gente de la cárcel de Alvear, no? Porque no hay ningún imputado, no hay detenidos, y ahí efectivamente algo pasó. Mira, primero, obviamente no sabía de esto, sí me voy enterando de un montón de cosas que pasan en las cárceles porque, como recorro cárceles y las inspecciones y hago mi tarea como corresponde, recibo información de parte de la profesión carcelaria, de sus familias, pero también de agentes del servicio, que son personas honestas y que quieren que la cosa cambie. Entonces estas personas honestas que trabajan en el servicio, trabajan en este sistema de degradación y corrupción y violencia, y lo que hacen es a menudo comunicarse a mi celular para pasarme información. Y yo muchas veces hago lo que puedo, hago las denuncias o se las paso a algunos actores del Poder Judicial o del Poder Político para que intenten hacer algo, pero nadie modifica nada. Así, primero, no sabía nada. El segundo punto es que, ¿sabes cuántas fugas hubo en los últimos años? Más de 300 fugas. ¿Cuántos agentes penitenciarios están procesados por la fuga? ¿300 fugas? Sí, ¿cuántos agentes? 300 fugas o más, me quedo chico con el número. ¿Sabes cuántos agentes, Nicolás, están procesados? Cero, bien redondito, el cero enorme, en negritas te lo digo y subrayado. Cero. El Poder Judicial lamentablemente no ha encontrado culpables en las fugas, ni las de poca monta, ni las importantes. Las autoridades de Alvear son responsables, no solo de esta fuga, son responsables de la corrupción estructural que hay en Alvear. Los presos no comen en Alvear, se roban el 98% de la comida que ingresa a las cárceles. Wow. ¿Sí? En Alvear, hace unos años, había directores de subdirectores de unidades que tenían negocios en Alvear, vendían la carne y la vendían a bajos precios, y además hacían publicidades. Hay una publicidad muy cómica, yo hice una denuncia en Alvear sobre este tema, ¿sí? Era una publicidad que hablaba de los bajos costos de la carne que se vendía en Alvear. Era carne de la cárcel. El director de la unidad tendría que estar ya desplazado, pero no sumariado, sí, sumariado por un lado, denunciado y desplazado, echado de la fuerza, pero nadie se anima, ¿sí?, a hacer lo que hay que hacer en el servicio penitenciario, porque en realidad, si se investiga la autoridad del penal, se va a llegar a investigar autoridades de la jefatura del servicio penitenciario, y ahí entonces uno empieza a ver los vínculos, ¿sí?, los vínculos descendentes y ascendentes de corrupción que hay. No va a pasar nada seguramente con el, y en pocos años, en pocos meses, va a ser director de otra unidad. ¿Sabes cuántos directores yo denuncié en los últimos 2 años? 27. Dígalo despacio. De los 27, 28, lo digo en modo medio jocoso, 28 siguen estando en la fuerza penitenciaria, ¿sí? Nadie se anima a meterse con el servicio penitenciario bonaerense. Primero porque recauda, segundo porque extorsiona, tercero porque condiciona al poder político, ¿sí? Pero lo más importante es porque recauda para la caja del PJ, ahora vamos a ver para quiénes va a recaudar, pero además condiciona y extorsiona al poder político de turno. Está claro. Casolati, la última por mi parte. Tenemos una diferencia. Usted hablaba de fuga. Para mí no fue una fuga, fue una liberación clandestina, pero bueno. Sí, claro. Es así, como vos decís. El concepto para mí es liberación clandestina, para decirlo correctamente. Ahora, ¿a quién le conviene que aparezcan vivos? ¿A quién le conviene que aparezcan muertos? No, mira, ahí te soy sincero, no me gustaría emitir opinión de un tema que la verdad que desconozco. Si sé lo que uno sabe de los diarios, pero sería poco responsable si yo emito una opinión respecto a esto, ¿sí? Me parece que no está bueno, ¿sí? Y esto yo siempre lo vengo diciendo cuando veo los programas, que a veces hay actores que hablan de todos los temas, ¿viste? Y de todos los temas saben, y me parece que también hay que ser responsable con esto. Yo lamentablemente tengo mi opinión, prefiero guardármela porque no es un tema que yo maneje, ¿sí? Es una cuestión que tiene que ver más con la política en la Argentina y con otras cuestiones, ¿sí? Y sería como desprolijo que yo te diera mi opinión a vos y que la hiciera pública hacia afuera. Así que te pido disculpas, pero no estoy en condiciones de hacerlo eso. Ahora, Casolati, volviendo a la fuga de Alvear, ¿usted cree que afuera había una logística especial para esperarlos, o los tres, el trío de prófugos
fue liberado, digamos, acá como dice Balbiani, y afuera se la arreglaron como pudieron. No, yo creo que le abrieron la puerta, dejaron que se fueran, de gente, hay un montón de gente de penitenciario que ya deben tener unas buenas cuentas abiertas en los bancos, Ajá. ¿sí? Y hay toda una estructura, una logística armada, vuelvo a decirte, no es artesanal la liberación esta, ¿sí? No es una fuga, ¿sí? No es artesanal, ¿sí? Hay un montón de actores que han participado, han estado involucrados, como han estado en otras fugas, en otros escapes, ¿sí? Hasta los que escapen más pequeños, donde se escapan, viste, presos de poca monta, ¿sí? Ladrones de gallina, también en esas fugas también hay muchos actores involucrados, porque hay dinero, porque todo lo que genera el servicio es plata. Cada cosa que pasa en la cárcel es dinero, cada cosa se cuantifica en términos económicos. Esto no es artesanal, tiene fines extorsivos y sin duda ha habido toda una logística afuera y adentro para permitir la liberación, como decía tu colega. Bueno, ojalá que a pesar de esta mamusca de mafia que está describiendo termine todo bien. Le agradecemos mucho la comunicación, Casolati. A ustedes.